Soy David Vargas Araujo, originario de Chiapa de Corzo, Chiapas. Vivo aquí en la Ciudad de México casi 42 años. Vine a estudiar aquí en la universidad a la ciudad y he sido un participante de la lucha social durante casi toda mi vida. Eh, en Chiapa de Corzo, eh, en mis 14 años hicimos una huelga por tener una preparatoria pública y gratuita. Esa huelga duró como 2 meses y logramos tener una preparatoria pública a la cual es la que se tiene hoy en el pueblo. Ahí fue mis primeros inicios de la lucha, a mis 14 años, con quizá con una ideología de la lucha en general, no con una ideología de izquierda. La ideología de izquierda se viene para acá cuando yo vengo a la Ciudad de México y aquí participo ya primero cuando se da el sismo del 85. Ahí me toca eh, estar con los damnificados de la colonia Roma y de la colonia Doctores. Entonces ahí me involucro en la lucha otra vez y me toca también la huelga de la UNAM en el 85 con el CEU. También estoy ahí en la huelga. Me toca el fraude electoral de 1988 de Cuauhtémoc Cárdenas, que hizo Salinas de Gortari. Y luego se viene la lucha de la CENTE de los maestros, en la sección novena de aquí de la Ciudad de México, que era tirar a Jongitud Barrios, al charro sindical, que luego sustituyó al Bester Gordillo. Me involucro otra vez aquí en la lucha magisterial, en la lucha estudiantil, en la lucha popular, en Iztapalapa, en las colonias del centro. Y luego me fui a alfabetizar en el estado de Guerrero, con brigadas universitarias en la Costa Grande y la Costa Chica. Ahí estuve varios años. Ahí me incorporo por una parte a la lucha social, pero por otra a la lucha electoral. En ese entonces era el PRD y me incorporo a la lucha de algunos candidatos del PRD, donde soy coordinador de campaña ya en aquel entonces. Y así como me voy incorporando luego con Morena y hasta el día de hoy que estamos aquí. Durante todo este periodo de lucha, yo trabajaba como asesor en la Cámara de Diputados, era asesor de la Comisión de Fomento y Cooperativa y Fomento Social, y me mandan una comisión a Oaxaca, pero en ese momento el entorno, el contexto era la mal llamada reforma educativa de Peña Nieto. Y voy a entrevistar con una candidata del PRD en aquel entonces. Y saliendo de esa reunión, pues nos detienen, me detienen a mí, a la candidata, y llegaron otros maestros que eran de la Comisión Política de la sección 22. Y entonces, pues, todos nos agarraron por separados y pues nos detienen, eh, eh, nos llevan a una casa clandestina de la Policía Federal, empieza la tortura durante casi 12 horas, toda la tarde, noche, madrugada. Y resulta que la casa clandestina resultó ser luego las oficinas de la Policía Federal. No nos llevan al Ministerio Público. Nos traen al Aceido y aquí está Murillo Karam en el Aceido. Eh, y también empieza otra vez los golpes, las patadas, la tortura sigue. Y también está el CISEN. Empiezan las preguntas. Ya no, porque la acusación era de un secuestro en Oaxaca, pero las preguntas ya no eran del secuestro, las preguntas eran totalmente políticas, ¿no? ¿A qué organización perteneces? ¿Qué es lo que haces políticamente? ¿Qué música escuchas? ¿De dónde eres? Eh, el hecho de que yo fuese de Chiapas se me complica mucho porque estaba lo del ZLN.
Entonces viene otra vez las preguntas, ¿no? Fuiste a la Convención Nacional Democrática de aquel entonces, ¿cuántas veces has ido a la Selva Lacandona? ¿Cuántas veces te entrevistaste con el subcomandante Marcos? O sea, las preguntas van netamente lo que es políticamente lo que ellos querían tener, pues, ¿no? Y yo pensaba ahí dentro de todo eso, aún siendo torturado, pues pensaba que yo iba a salir, pero no, o sea, no, pues, la consigna era tener presos a maestros, que yo no era maestro, pues yo era asesor de la Cámara de Diputados. Y la consigna era eso de decir, Claudio X González, en aquel entonces decía que eran unos pinches delincuentes, ¿no? Ahí estaban los delincuentes. Entonces, se da el problema de que para los maestros, es decir, los maestros no cuidan a los niños, los maestros son flojos. Y los maestros eh, marchan, van a mítines, hacen bloqueos y no van a dar clases. Lo que hoy hace Claudio X González, va a las marchas, hacen paros, etcétera, ¿no? Entonces, la consigna era detener a maestros por la mal llamada reforma educativa, y dentro de ello, pues estaba yo ahí, ¿no? O sea, pensaba todavía que podía salir ahí en la CEIDO, pero pues no. Eh, Nos llevan con la cara tapada hasta Puente Grande, pero nos llevan al penal de máxima seguridad. Y ahí nos llevan, éramos 13, creo, 13 o 12. Y nos llevan al penal de máxima seguridad y ahí estoy 5 años, 7 meses, preso injustamente, con un parte informativo falso, una declaración ministerial falsa, eh, fue una fabricación de culpables, fue también un montaje, pues, ¿no? Un montaje porque también en el momento que se da esa noticia sale muy rápido a la televisión, lo que hacían los medios en aquel entonces, ¿no? Que te señalaban, pues, o sea, no te daban esa, hoy sí se dan el lujo de decir están violando la presunción de inocencia, el debido proceso, ¿no? Eh, y en nuestro caso, pues, o en mi caso, violaron el debido proceso, la presunción de inocencia, toda la cadena de custodia. El argumento jurídico es bastante burdo, lo que hace que podamos tirar el parte informativo y hacer que Andrés Manuel López Obrador en su campaña tenga como una demanda central la libertad de los presos políticos de maestro de la sección 22 y que esos éramos nosotros. Así es que llega, triunfa López Obrador en el 2018 y en el mismo año, o sea, Andrés Manuel toma la administración el 1 de diciembre y nosotros salimos el 28 de diciembre, o sea, 28 días de su administración, nosotros ya estábamos libres, ¿no? Pero sí fue algo complicado la estancia en la cárcel, no es un reclusorio, es un penal de máxima seguridad y nos tocó estar ahí resistiendo, pues no te queda más que resistir eh, y sobrevivir, porque la cárcel de máxima seguridad se sobrevive. Sobrevive para que resistas. En una palabra es sobrevivir para resistir, porque no te queda de otra, ¿no? Y pelear por tu caso, hacerte abogado de tu propio caso. Y es así como fuimos trabajando ya en conjunto con todos los maestros, nuestra liberación jurídica en aquel entonces cuando estábamos dentro de la cárcel. Y la liberación jurídica también se da porque las pruebas que según tienen la autoridad, en este caso Murillo Cara y la PGR, pues eran totalmente falsas. O sea, no había ningún indicio de que nosotros hubiésemos secuestrado, ¿no? De hecho, no había quién había levantado a los secuestrados, quién había negociado a los secuestrados, quién había entregado el dinero a los secuestrados. En todo eso nadie estaba de nosotros, ¿no? Menos yo. Yo ni de Oaxaca soy para empezar, ¿no? Entonces yo a Oaxaca fui por esa reunión. Pero sí llama la atención de que
hoy el PRI y el PAN gritan y protestan por todo porque pues, dicen que hay una ley espía, una ley de la censura, cuando uno fue espiado, o sea, muchos años, pues, o muchos años durante toda tu participación política y concretamente cuando se da la aprehensión, hay una situación de espionaje ilegal, ¿no? Porque en ningún momento hay un documento que escriba el juez y autorice un juez para que te estén espiando, ¿no? Si hubo un espionaje aquí en México, pues lo hubo concretamente con el CISEN, ¿no? De hecho, cuando nosotros nos detienen, es una detención que, que estaba un poco planeada o muy planeada, ¿no? El mismo secuestro que hasta la fecha no sabemos quién fue, si fue la policía estatal, si fue la policía federal, si hizo el secuestro o no, pero fue algo que planificó la Secretaría de Gobernación. Y la Secretaría de Gobernación pues era la que estaba estaba bajo su dirección, la Policía Federal y el CISEN. O sea, que teníamos encima la Secretaría de Gobernación, la Policía Federal, el CISEN y la PGR de Murillo Karam. Eh, entonces fue algo orquestado, fue algo planeado y por lo tanto la cocina política era bastante fuerte, o sea, no fue algo como, ay, los metemos presos y ya, no, fue una cuestión que incluso el propio seguimiento de nosotros siguió en la cárcel. En mi caso, eh, a los 20 días de estar en Puente Grande, me llaman de la celda y yo pensaba que era un familiar, porque no sabía que era Puente Grande. Entonces, no sé, a alguna ONG, ¿no? Alguien de los derechos humanos, si no, me llaman, se llama ICOC, es un centro de observación y clasificación, y entramos a unos cubículos que hay ahí, y resulta que quienes llegan son los ministerios públicos, uno, el que me torturó en Aceido, y el otro que me torturó en Oaxaca. Y uno de ellos ese fue el que me hizo la declaración ministerial, él fue el que escribió la declaración ministerial. Y llegaron para amenazarme. Y llegaron para amenazarme diciendo que yo no hablara y que no denunciara lo que fue la tortura por parte de la Policía Federal y ministerios públicos de la PGR. Yo les contesté pues que sí los iba a denunciar y los denuncié en el 2014. Eh, pero siguió eso, al mes otra vez siguieron. Es decir, hubo un seguimiento jurídico adentro de la cárcel y un hostigamiento todavía psicológico. O sea, a mí se me inventa otro secuestro al interior de la cárcel y ya he tenido 2 secuestros, ¿no? Entonces tuve que tumbar el otro secuestro y el otro pues también se tumba jurídicamente, aunque ya no se logra darme la sentencia, sino que se viene la liberación por parte de López Obrador bajo la figura del desistimiento de la acción penal. Y fue algo chistoso porque en aquel entonces, no chistoso sino contradictorio, en aquel entonces el director de antisecuestros del Aceido, eh, ahorita se me fue el nombre, pero ya está preso ahorita, fue quien, digamos, da la orden de que nos lleven a la cárcel. Y, y quien da la orden para que nos liberen es el mismo que nos dice que nos verán a la cárcel. Entonces, eh, se decía que era el director antisecuestro que hacía los secuestros. Eh, entonces, se da esa liberación bajo la figura del sistema de la acción penal y salimos y, y fue también con la ayuda de Alejandro Encinas, de Nestora Salgado y los familiares, ¿no? Que siempre estuvieron ahí al pendiente de nosotros. En sí eso fue pues lo más grave que ha pasado, porque finalmente caer en la cárcel pues es una desgracia, ¿no? Es una desgracia para uno
Y en la cárcel tienes que luchar desde dentro, tienes que estar, no estás preparado para la cárcel y tampoco te preparas allá adentro. La vida en la cárcel, quizás cada quien tenga su forma de ver la vida en la cárcel. Y yo pues la considero que vives al día. Todos los días estás trabajando emocionalmente, te doblas, a veces piensas que no vas a salir, pero dices, no, pues tengo que salir. Y la única forma de salir es estudiar tu caso, ver toda la falsedad del parte informativo y línea por línea ir, ir desmintiendo todo lo que han planteado o planteaba la PGR de aquel entonces. Eso fue lo que, lo que es estar en la cárcel y hoy pues soy un expreso político. La reforma judicial finalmente ayuda mucho, porque es una reforma que, aparte de que se eligió a los nuevos ministros, que los nuevos ministros pues tendrán que servir al pueblo, ya no para, un, para la élite empresarial, para la oligarquía. Eh, la reforma judicial también ayuda al ciudadano de a pie, ¿no? Al ciudadano común y corriente, porque tendrás más elementos para defenderte. Ya va a ser muy difícil que te fabriquen una culpabilidad, ya va a ser muy difícil que te hagan un montaje, porque eso se va a caer. Y va a ser muy difícil de que tu proceso se prolongue, porque para que te sentencien, pues hay que hacer el caso de Israel Vallarta, ¿no? Que tarda 20 años sin sentencia. En nuestro caso, o en mi caso, no me sentenciaron. Yo había hecho el cierre de instrucción para esperar la sentencia, pero ya no me llega la sentencia, pues porque me dan la libertad. Pero hoy creo que con esta reforma al Poder Judicial sí va a ayudar bastante a los ciudadanos que tengan un problema jurídico, porque a veces no sabes si existen los abogados de oficio, cómo te puedes defender allá adentro en la cárcel. Si eres inocente, pues tienes que salir de la cárcel, no puede estar las cárceles llenas de gente inocente y tampoco puede estar las cárceles llenas de gente sin sentencia. Y todo esto se va a modificar, pues, ¿no? Yo creo que la violación también de los derechos humanos por parte de los órganos que imparten justicia, también eso se tiene que detener, porque no podemos vivir con un gobierno que otra vez reprima, que otra vez viole los derechos humanos, porque sería regresar al PRI y al PAN otra vez. Creo que, que la violación a los derechos humanos a veces pensamos, y yo creo que esto se va a evitar con la reforma judicial, pensábamos que nada más el que te violaba los derechos humanos era la policía, ¿no? La policía federal, la policía estatal, la policía municipal, el ejército, la marina, etcétera. No, en mi caso, la violación a los derechos humanos vino de quien era el Ministerio Público, ¿sí? En este caso fue Murillo Cara. Es como si fuera Gers Manero, ¿no? O sea, fue Murillo Cara con sus ministerios públicos, con sus directores antisecuestros, ¿verdad? Porque no solo, no solo los ministerios públicos estuvieron en la tortura, sino también los ministerios públicos fueron los que elaboraron el parte informativo falso, fueron los que elaboraron el expediente jurídico falso. Quienes crearon esa fabricación de culpables fue el Ministerio Público, que era la Procuraduría General de la República. Entonces, yo creo que con este Poder Judicial, yo creo que eso ya no se va a poder, porque los mismos funcionarios, los mismos MPs, pues van a decir que van a ser castigados, ¿no? En mi caso, pues, los aprensores todavía no, no los han detenido. Creo que son parte de la Guardia Nacional o de la policía de acá, de la Ciudad de México. No sé dónde trabaja, pero no, se han amparado y no se han podido detener. Esperemos que con esta nueva reforma o reforma judicial, con este nuevo poder judicial, con estos nuevos ministros, pues puedan ser detenidos los que torturan, porque si están incrustados todavía
en los cuerpos policíacos, pues son elementos que van a torturar de nuevo, pues, ¿no? Y son elementos que son corrompibles. Y yo creo que esos hay que empezar a desecharlos, ¿no? Entonces la reforma judicial sí viene a hacer que la justicia en México pues llegue a la gente, hacer que la justicia en México esté para el pueblo. Eso es lo más significativo. Ya en un poder judicial que esté al servicio de la oligarquía, ya no esté, ya que en un poder judicial no esté al servicio de los que tienen dinero, ¿no? Es como la ley de amparo. La ley de amparo, que hoy tanto gritan los del PAN y del PRI que no quieren la ley de amparo, pues la pregunta es, ¿quién hace los amparos? ¿Quién tiene amparos? Pues los que tienen dinero, pocas palabras. El ciudadano común y corriente no sabe de los amparos, no sabe qué es un amparo. ¿Amparo de qué? Además, ¿quién promueve los amparos? Los amparos los promueve el que tiene dinero, el empresario, el político, el funcionario, el diputado, el senador. Los del PRI y el PAN son los que generaban esos amparos. El ciudadano no puede tener un amparo, ¿no? Porque necesita un abogado. Y para el abogado necesita tener dinero. Pues no lo tiene. Hoy con esta nueva ley de amparo, pues va a cambiar. Ya no habrá amparos como han metido los oligarcas, pero sí va a haber amparos para la gente, para el pueblo. Y en ese sentido yo creo que es buena la reforma judicial, porque la justicia concretamente va a estar al servicio de la gente. La justicia va a estar al servicio del pueblo. Y así debe de ser. No puede estar la justicia al servicio de los que gobiernan, al servicio de una oligarquía eh, y al servicio de una élite empresarial. Y no, es al contrario. Estar la justicia con el pueblo. Si no es justicia. Justicia para unos cuantos. Cuando yo salgo de la cárcel, pues primero es muy complicado. Para un preso político es complicado salir y decir, pues ahora hacer mi vida normal. O sea, no es tan fácil, es muy complicado. Eh, no tienes identificación. Para que tengas el INE, te piden una identificación previa, pero no puedes tener esa identificación porque ya tiene la caducidad, ya no te sirve. Entonces tienes que ver con testigos para que testifiquen de que eres una persona normal y es como te dan tu INE. Yo trabajaba en la Cámara de Diputados, trabajaba por honorarios y yo no podía entrar a la Cámara. No podía entrar a la Cámara porque no tenía la identificación. Entonces me ayudaron para entrar a la Cámara y ahí platico con Mario Delgado. Y Mario Delgado me recontrata. Me recontrata. Después se va Mario Delgado, sigue Nacho Mier y Nacho Mier me vuelve a recontratar. Y ahorita como Monreal pues ya no me pudieron recontratar porque ya hubo sus cosas de cómo ya no entrábamos nosotros, ¿no? Pero toda situación del preso político primero es su estabilidad emocional y luego su estabilidad laboral, ¿ya? Para que tú puedas empezar a ver qué es lo que está pasando en el país, ¿no? Y lo que sucede o lo que sucedió en el país con Andrés Manuel López Obrador es que empezaron a sentar los cimientos de la transformación. Y esos cimientos fue porque pues, yo lo viví, pues los cimientos de justicia pues nos dio la libertad a Andrés Manuel. Y eso fueron, digamos, los primeros pasos para pensar de que esto se iba a modificar. Y los cimientos de la cuarta transformación, pues se da con Andrés Manuel porque a nivel de la obra pública, pues se da ese desarrollo y ese crecimiento en cuanto a lo que es el Tren Maya, el AIFA, la refinería de Dos Bocas, y a la par también
se da un proceso, yo creo que es importante, que es la concientización del pueblo, que es la claridad del pueblo de México de lo que hoy sucede en el país. Esa famosa revolución de las conciencias que dice Manuel López Obrador, sí es cierto, porque hoy la gente está más informada y puede identificar lo que es la manipulación, puede identificar cuando es una noticia falsa. Entonces, eh, la conciencia de la gente por tener un país diferente ya es una realidad. Y eso hace que la transformación pues continúe con Claudia Sheinbaum Pardo. Y Claudia Sheinbaum, pues como lo ha planteado, pues es el segundo piso de la transformación y que tiene un respaldo de Andrés Manuel López Obrador y que hoy le da continuidad a lo que es el segundo piso y que finalmente pues siguen los ideales y los principios de Andrés Manuel y de lo que es el movimiento de la Cuarta Transformación, porque finalmente Morena también ha, ha hecho todo lo posible y tiene que hacerlo por responsabilidad política, por responsabilidad histórica, de que, de que es un instrumento político para seguir transformando al país. Morena en este caso pues tiene la responsabilidad histórica política de seguir generando conciencia, seguir politizando a la gente, seguir generando cuadros políticos, cuadros de funcionarios públicos, porque la forma en cómo tú puedas eh, fortalecer y consolidar un proyecto de transformación es en la medida que tengas un pueblo consciente y a la vez tengas una militancia en una estructura del partido movimiento que es Morena, pero también con una ideología firme, una ideología en donde se construya constantemente. La construcción de cuadros y la construcción de la militancia es para toda la vida. No se vaya a pensar que es en un sexenio, ¿no? Porque los sexenios se van acabando y la revolución y las transformaciones se dan con una militancia en constante movimiento y en constante transformación de la militancia. Y una militancia tiene que estar educada constantemente y una militancia tiene que estar creada constantemente. Los cuadros políticos, los militantes, son creados para toda la vida y toda la vida estás creando cuadros. Eso es una tarea bien complicada, muy complicada, pero la diferencia es que tenemos el gobierno, la diferencia es que tenemos al Estado y eso son herramientas fundamentales para poder crecer y para poder consolidar este movimiento de la transformación. Quizás el gran problema de, de lo que está pasando en México, que es algo natural también, es el problema de la corrupción. Andrés Manuel López Obrador tuvo ese sexenio luchando contra la corrupción y Claudia Sheinbaum Pardo también tiene que luchar contra la corrupción. Y creo que ese es el gran problema que se tiene, incluso con los propios funcionarios, los propios diputados, senadores, gobernadores, presidentes municipales, porque todavía es difícil pensar que en un sexenio se va a modificar todo en México. La transformación y las revoluciones llevan bastante tiempo, pero eso no quiere decir que dejes tú de estar saneando el problema de la corrupción. Ya lo dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿no? Donde dice, pues, en este sexenio pues, va a haber cero impunidad. Y yo creo que esa es la parte más complicada que se tiene para el movimiento, porque el movimiento eh, Morena es un partido muy heterogéneo, es un partido muy plural y bastante incluyente, en donde se incluyen pues diversas fuerzas. Pero eso no quiere decir que estés aceptando eh, personas que tengan un perfil corrupto. Y si por desgracia o porque se comete un error están este tipo de personajes impresentables, pues tienes que corregir, que no estén que no estén en tus filas del partido. Pero es un proceso que tiene que llevarse eh,
a lo mejor no lentamente, pero sí es un proceso que se tiene que sanear con el propio crecimiento de la propia transformación. Soy David Vargas Araujo, expreso político de México. Soy uno de los presos políticos liberados por el presidente Andrés Manuel López Obrador y los invito a que vean 4TV para que estén informados y tengan las noticias al tanto y tengan una claridad de lo que pasa en el país. Les recomiendo que vean 4TV.